razón por la que casi siempre, no solamente en esta ocasión, recurro a los poetas, es una razón que se divide. La primera es porque los poetas lo saben todo. La segunda es porque Cuenca está inundada de poetas. Es decir, hay demasiada gente que lo sabe todo. Y ese es un problemita, porque somos unos sabelotodos. En tercer lugar, porque el poeta tiene el rigor de la lectura sosegada, de la lectura lenta, que es algo que yo vengo proponiendo desde hace algún tiempo. Eso de que se practicaba hace unos años, no sé si siga vigente, de leer rápidamente las páginas, no sé, ladeadamente, nunca entendí muy bien, eso nunca encajó conmigo, quizá por mi naturaleza, yo más bien como que leía una línea, no entendía nada y volvía a leerla, hasta que que entendía y brotaba algo en mí. Sucedía lo mismo con mi proceso escritural. Escribía algo y de una manera medio rara creía que no lo entendía, pero sabía que los poetas, y los buenos poetas más que nada, pueden entender eso que uno quiere sacar y que a veces solamente lo puede poner entre líneas, que solamente lo puede sugerir. Y recordemos los consejos de Borges. Borges decía, entre tantas cosas que decía, algunas también a su manera provocadora, que la buena literatura no dice las cosas, sino que las sugiere, no aconseja, sino que solamente genera una expectativa. Es como el qué pasará mañana en el día que nos viene. No sé si se nos caiga ahora el piso de arriba con los bailarines, uno nunca sabe. Entonces esa generación de expectativa tiene que estar encajada sobre todo en una novela, en el cuento también, en la poesía también, en el teatro, en el ensayo y todos los subgéneros, pero la novela tiene que generar eso. Quizá esta respuesta no sirva para nada, o estas respuestas, pero son las respuestas y las únicas que valen, aparte del entrañable cariño que les profeso a mis dos contertulios, a mis dos amigos. Hace un año aproximadamente presentamos el libro del Agustín, justamente Catalina y yo, en el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura, así que refrescando un poco esos momentos dije, que es una reedición, no es la primera de algún libro mío, pero es una reedición de una novela que yo quería que se reedite. ¿Por qué? Para contestar a Pilar, que me dijo, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué la reedición de un libro? ¿Por qué hacer un evento que tiene cierta magnitud? Pues porque no puedo permitir que algo que yo considero que vale la pena muera. Además, este libro es un libro que trata de un fantasma. Hay una venganza shakespeariana, Hamlet, por supuesto, aquí, de un padre que le pide a su hijo, en el caso de Hamlet, a su hija, en el caso de La mariposa y el alfiler, que genere una vendetta sobre algún tipo de veneno, y ese veneno que está aquí puesto es el amor. Mi literatura, debo confesarlo, es una literatura de amor. Ahora, ¿qué es el amor? No necesariamente romanticismo. Esta novela creo que entraña mucho del amor que yo podría sentir por diferentes cosas, entre esas por la propia literatura. La razón entonces fundamental por la cual publico de nuevo es porque uno tiene que ser respetuoso con lo que crea y no dejarlo en el ostracismo, en el anonimato, como si no pasara nada. No voy a decir el cliché de que esto es un hijo mío. No, mis hijos son maravillosos, son mis hijos. Pero esto es algo que ha salido de mis entrañas y que ha sido producido con mucho trabajo, con sudor y sobre todo con muchísimo placer. Porque yo no confío en la literatura que al propio autor no le brinda placer. Creo que la literatura que al propio autor no le brinda placer, al lector no le va a brindar placer. Hay esa onda expansiva, ese aura
que va hacia la otra persona. Lo he dicho varias veces. Thomas Carlyle, en su libro de los héroes, en el cual menciona a los que él considera los grandes personajes de la humanidad, Jesucristo, Mahoma, Napoleón, Dante, etcétera, Shakespeare. Cuando le toca el capítulo de Mahoma, se pregunta él mismo cuál es la razón por la cual el Corán tiene tanta influencia sobre el quehacer de un musulmán, de un maometano. Y se responde a sí mismo que a pesar de ser un libro mal escrito, que no tiene la altitud literaria de la Biblia, por ejemplo, es un libro que fue escrito con todo el sentimiento del mundo, es decir, fue escrito con el corazón y por lo tanto alcanza a llegar a los corazones de quienes lo leen y quienes profesan tal religión. Un libro tiene que estar condimentado de todo eso. Y si es que le falta corazón, ese libro va a fracasar. Ese libro puede estar muy bien escrito, ese libro puede tener unas ideas magníficas, pero si no sale de la pasión, si no sale de la condición humana del autor, el libro no va a tener la repercusión necesaria en la humanidad. Por eso los clásicos son clásicos. A esta obra, para no cansarles más, que digo es publicada por DIN Ediciones, la encabeza en este caso un cuadro de Miguel Betancourt, del artista quiteño. Amigo, no tan amigo, pero amigo a la vez, que me sorprendió cuando le solicité un cuadro, le escribió una carta y él respondió de inmediato diciéndome que encantado. Y la sorpresa fue que él había leído La mariposa y el alfiler, reconocía a los personajes y me dijo, este es, porque este es Isolda para mí. Isolda Santillán, que no es el personaje principal de la novela, no sé, ustedes dirán cuál es el personaje principal cuando la lean o relean. Isolda Santillán es un personaje que para mí es lo más cinematográfico que yo pude producir alguna vez. Es un personaje que surge de mis ideas de Anita Ekberg, que surge de mis ideas literarias, habló de Justin, por ejemplo, Catalina, de Durrell, que surge de una novela maravillosa que se llama Argos el ciego, de Gesualdo Bufalino, y sobre todo de la parte mediterránea y neorrealista italiana en cuanto a cine. Si es que ustedes la abordan, seguramente van a sentir esa identidad neorrealista italiana de este personaje. Entonces le agradezco mucho a Miguel por esa generosidad al ofrecernos este cuadro. Ahora, y para finalizar, una de las razones por las cuales pensé en hacer esto era para obligarles a la Catalina y a la Agustina a releer la novela. ¿Por qué razón? Porque quería saber, en vista de que yo sé que ellos la leyeron, cuál es el resultado de la relectura. Porque es otra de las cosas que profeso generalmente. Claro que para releer hay que leer, pero hay que releer lo grande. No es idea mía, no es idea ni siquiera de Borges, ya la decía Oscar Wilde previamente y quizá antiguos a él, pero la relectura es esencial, porque en la relectura nosotros nos encontramos con otra persona que somos nosotros mismos y curiosamente estamos reinventando la lectura y reinventándonos a nosotros. Así que esto espero que a ustedes, a Catalina y a Agustín, de alguna manera les ofrezca simplemente una visión diferente de algo que ya conocíamos. Es como irnos de viaje a Cuenca, algo inhóspito, algo misterioso, algo mágico, que a veces nos olvidamos de practicar. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, a la gente de la Casa de la Cultura, y les pido de favor encarecidamente que se acaben el vino que compramos. Muchas gracias.